Bueno, y como decimos, vamos a continuar hablando de las comarcas, nos vamos a Paterna, pero bueno, esta mañana hemos iniciado este programa, esta tarde hemos iniciado el programa con esa noticia de Joan Ribó, en este caso pidiendo mayores restricciones o creyendo que son necesarias mayores restricciones en la ciudad de Valencia para poder hacer frente a los datos negativos que estamos teniendo en cuanto a gente que se contagia, a cuanto número de muertes. Recordamos que el número de contagios en el día de hoy, los últimos datos ascienden hasta más de 4.400 personas. Y bueno, algunos ayuntamientos han decidido tomar mayores restricciones dentro de su propio municipio y pedir el autoconfinamiento voluntario, como es el caso de Paterna. Vamos a hablar ya con su alcalde, Juan Antonio Sagredo, para que nos cuente un poquito más qué es lo que les ha llevado a tomar esta decisión y exactamente en qué consiste ese confinamiento voluntario, autoconfinamiento voluntario y las restricciones que se han establecido en el municipio. Muy buenas tardes, Juan Antonio Sagredo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por dedicarnos estos minutos. Sé que hoy es un día complicado, que está siendo complicado, así que agradecerte especialmente que nos dediques estos minutos para explicarnos y para explicar a todos los radioyentes del 99.9 efectivamente cuál es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Paterna en cuanto a endurecer las restricciones del municipio. Bueno, gracias a vosotros, ¿no?, por darnos también cabida aquí y poder seguir informando y esos consejos que le damos a la ciudadanía, pues también haceros eco, ¿no? Bueno, la verdad es que Paterna, pues sabéis que es una de las grandes ciudades del área metropolitana. Tenemos más de 72.000 habitantes y 6 polígonos, donde pues viene cada día más de 45.000 personas, pues de Valencia ciudad, de otros municipios, con lo cual pues nuestra movilidad es extraordinaria, ¿no? Aún así, sí que es cierto que durante todos estos meses de la pandemia siempre hemos estado por debajo de la media, tanto de la comunidad como de España, de la incidencia acumulada, pero sí que es cierto que nos encontramos, como el resto de España, en el peor momento de la pandemia, con una incidencia acumulada de 400 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y bueno, pues antes de seguir a más, hemos tomado la decisión de tomar las medidas más restrictivas posibles que puede tomar un ayuntamiento, como bien decías, dentro de nuestras competencias. Y a partir de ahí, pues primero les hemos pedido un autoconfinamiento a nuestros vecinos voluntario, es decir, que salgan lo mínimo imprescindible a trabajar, a llevar a los niños al cole y a comprar lo que sea necesario. Y claro, para pedir que hagan esto, lo que no podíamos hacer es darles ofertas para poder juntarse, porque al final es verdad que nosotros hemos sido los municipios que más tiempo hemos aguantado sin cerrar los parques infantiles, porque entendíamos que eran lugares al aire libre. De hecho, desinfectábamos todos los días, aplicábamos una laca especial contra bacterias y virus, pero sí que es cierto que el problema es lo de después, que se juntan los papás, se juntan las mamás, se socializa y, por desgracia, la inmensa mayoría de los brotes son de origen social. Por lo tanto, estamos intentando atajar esa parte y por ello, pues por una parte apelamos a la responsabilidad individual y por otra parte, dentro de nuestras competencias, pues estamos restringiendo todo lo posible. Claro, efectivamente, al final el Ayuntamiento de Paterna, en este caso, como bien dices, puede pedir lo que puede pedir porque llega hasta donde llega su potestad. Habéis establecido estas restricciones dentro de los servicios públicos que ofrece el propio Ayuntamiento, pero no podéis ir más allá. Una de las cosas que me gustaría preguntarte y que hemos estado debatiendo en estos últimos días es que muchas veces estamos viendo que los políticos nos piden una serie de cosas o una serie de precaución o de cuidado que se está poniendo en manos de los ciudadanos, una serie de responsabilidad que, por otra parte, las medidas que se establecen pues no parecen acompañar. En este caso, Paterna, como digo, hace lo que puede, pero no sé si tenéis esta misma perspectiva de que muchas veces se le acusa o se le señala al ciudadano de esa falta de responsabilidad, que también tiene parte de culpa, pero que no se están tomando todas las medidas necesarias para que esto vaya menos. Sí, como bien decía, me imagino que te referirás a colegios, bares, etcétera, ¿no? Efectivamente. Sí, a ver, evidentemente nosotros no tenemos competencia sobre esto. También es cierto que tenemos menos información, es decir, cuando la Generalitat no va más allá, es que entiendo que hay otros parámetros y que es cierto que podemos decir que cuando se perimetró, o sea, cuando se cerró perimetralmente, pues eso, esa treintena de municipios
municipios no solo se ha tenido en cuenta la incidencia acumulada, la positividad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de datos que los ayuntamientos no manejamos y que desde, en este caso, el gobierno regional, pues tienen en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta pues todo el tema de la economía también. Yo creo que estamos en un momento muy complicado, es decir, cuando sale el ministro y dice que las próximas semanas van a ser las peores, cuando el presidente sale y dice que las próximas semanas van a ser las peores, pues evidentemente pues yo creo que estamos todos de acuerdo de que la cosa está muy mal, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, en cuanto a echar las culpas, yo desde luego como representante público reconozco que seguro que hemos cometido errores. Por supuesto, yo creo que vamos a seguir cometiéndolos, intentaremos que sean los menos posibles, claro. Pero sí que es cierto que la responsabilidad individual es importantísima. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me estaban pidiendo que cerrara los colegios, que sabéis que no podemos, algo que sea pues tema de lluvias, claro. Terremoto o algo así, pero por frío no podemos hacerlo, tiene que ser la Generalitat, pero sí que es verdad que mucha gente nos decía, oye, cerrar el lunes y el martes los colegios porque va a hacer mucho frío. Y luego esas mismas personas lo veías que se habían ido a la nieve cuando estábamos yendo ahí. Claro. A ir a ver la nieve, pues porque están los servicios de emergencia. Si va mucha gente, pues va a entorpecer esos servicios e incluso, pues bueno, se ha visto cómo se ha tenido que rescatar a personas. Sí. Con esto yo estoy queriendo decir que la gente tiene la culpa. No. A ver, yo entiendo que bueno, lo que sí que es cierto es que tiene que haber una voz única. Porque esta situación es compleja y es verdad que si la gente empieza a escuchar una cosa, empieza a escuchar otra, pues al final, si cuando solo hay una voz ya surgen dudas, si empiezan a haber diferentes voces, incluso dentro de un mismo gobierno, pues la verdad es que la cosa se complica, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante las restricciones, pero sobre todo nuestro comportamiento es lo más importante de todo. Y lo que hemos dicho, yo creo que por desgracia hemos disfrutado unas Navidades por encima de nuestras posibilidades y estas próximas semanas lo vamos a ver. Y no sé cómo se han tomado en este caso los ciudadanos de Paterna esas limitaciones que habéis establecido dentro de, como decimos, de vuestras posibilidades. Bueno, en general, bien. De hecho, ahora estaba hablando con un par de vecinos que me estaban diciendo que se estaba notando que en las calles pues había, me imagino que el frío también habrá acompañado, ¿no? Pero que las calles se notaban más vacías en Paterna. Pero también nosotros el lunes empezamos a hacer llamadas, como hemos hecho durante toda la pandemia, de los grupos de riesgo, todas aquellas personas que tienen más de 60 años, que tienen algún tipo de diversidad funcional, pues para preguntar a ver cómo estaban, si necesitaban alguna cosa. Y ahí les hemos hablado tanto de cómo está yendo la vacunación en Paterna como de las nuevas restricciones. Y os puedo decir que la inmensa mayoría ha visto con buenos ojos y además, pues bueno, los medios de comunicación estáis haciendo un gran papel y se está viendo como que todo el mundo está viendo como que la tercera ola está siendo la peor y que esto hay que empezar a tomarlo en serio. Yo ayer, por ejemplo, en redes sociales, la verdad es que llega un momento que te hartas también un poco, ¿no? Sí, un poquito de saturación, ¿no? Claro, y entonces hice una publicación que me supo un poco mal, pero al final es que tenemos que concienciarnos. Y puse una imagen de un entierro con unas personas que serían familiares y otras personas con su buzo, que eran los que iban a enterrar, diciendo, oye, es que ayer batimos el récord de fallecidos aquí en la Comunidad Valenciana y a lo mejor hay que ponerle imágenes a esas cifras. Porque yo creo que al final nos estamos todos anestesiando con esto de, bueno, 4.000 y pico contagios hoy. Ayer otros 4.000 y parece que son cifras, claro, oiga, pero es que parece que hemos perdido esa ansiedad por las cifras que teníamos al principio de la pandemia, ¿no? Que estábamos todos pendientes, que tampoco es bueno para la salud mental, pero sí que es verdad que esa cierta preocupación, esa cierta ansiedad porque al final hablamos de 4.000 personas contagiadas que nos parece, o sea, no les ponemos cara, y hablamos de 50 y pico muertos y no les ponemos cara. Quizá nos tenemos que acordar otra vez, ¿no?, de la realidad que hay detrás. Efectivamente, porque además es que estamos hablando ya en cifras incluso yo no sé si lo podríamos comparar con una guerra. Sí. Y oye, pues a lo mejor se tiene que tratar como lo que es, ¿no? Una guerra biológica. Y bueno, una de las cosas que dije ayer en redes sociales fue eso, oye, hasta el día de hoy tenemos que lamentar que hay 26 fallecidos en Paterna. Pero es que no son 26 fallecidos, son 26 personas con sus familias que saludadas por la calle, que eran falleros, que eran comparseros, que entraban en la cordá. Es decir, es que hay que poner cara a esto y ver que esto es un drama. Y hasta que yo creo que no nos concienciemos todos,
desde el primero al último, aquí no estoy echando las culpas a nadie, pero sí que es verdad que esto es muy serio y estamos en el peor momento. Bueno, aparte de las restricciones que hemos hablado, también sabemos que habéis aumentado la limpieza y la desinfección en los barrios, que esto también es un tema muy importante. Sí, bueno, como os decía, pues bueno, hemos cerrado todo lo que depende de nosotros, hemos anulado todas las actividades pues deportivas, culturales, etcétera. Seguimos dando atención al ciudadano. De hecho, hemos desdoblado y tenemos ahora 2 oficinas de atención al ciudadano con un proyecto también pionero en España, que cuando entra una persona a hacer los trámites y también los propios funcionarios tienen una tarjeta que si te aproximas a menos de 2 metros te vibra, además te van monitorizando. Nosotros tenemos aquí 3 proyectos importantes, uno que ya se ha extendido por el resto de municipios, como es el análisis de aguas residuales, que empezamos en verano con Sentinel. Y luego tenemos 2 más. Uno es el de Social Distance, que es este que te digo de las tarjetas. De la oficina, de las tarjetas, que también lo hemos hecho en un cole de Paterna, en el entorno escolar. Y tenemos otro pionero a nivel de España con el CSIC, que lo que están analizando son las heces y la saliva de los niños y las niñas de los colegios de Paterna, para ver cómo va evolucionando también el organismo dentro de los chiquillos. De los niños. Entonces, es decir, estamos haciendo una serie de medidas, pero además estamos con la I+D+I, que bueno, otra de las cosas que hay que sacar de todo esto es que tenemos que seguir aprendiendo del coronavirus. Claro, que todavía tenemos que aprender, porque es que la verdad es que nos ha pillado, ha sido algo nuevo, que hemos aprendido muchas cosas durante este proceso, porque llevamos prácticamente un año ya, pero que tenemos que seguir aprendiendo. Nos vas a permitir, porque ha llegado un WhatsApp relacionado con este tema, los va a leer nuestro compañero Arturo. Bien. Y están relacionados con las cosas que nos has comentado. Sí, recordamos el 693-460-489 es el número de WhatsApp. Primero nos han preguntado si era Sagredo, le he contestado que sí, y luego nos han dicho qué gran alcalde tenemos en Paterna, y mira que soy muy crítico con el PSOE, si sigue así le votaré. Luego dice Paterna, luego hay otro mensaje que nos dice Paterna cada día está mejor. Yo no sé si es que te han escrito conocidos, Sagredo, o realmente lo estás haciendo muy bien. Pues no lo sé, pero bueno, desde luego agradezco los mensajes y bueno, pues intentamos llevarlo lo mejor posible, la verdad. También os tengo que decir que antes de firmar el decreto con estas medidas, reuní 1 horita y media o 2 horas antes a todos los portavoces de la oposición y todos la verdad es que apoyaron las medidas y es decir que desde luego en Paterna la oposición también está remando. Oye, pues te honra también en este caso reconocer, ¿no? La labor que están haciendo también el resto de grupos. Yo creo que justamente podemos coger a Paterna como ejemplo de trabajar todos unidos por un bien común, y los ciudadanos de Paterna estoy seguro que estarán muy orgullosos de los dirigentes que tienen, que actúen pensando en el ciudadano. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, sobre todo para explicar y para dar a conocer una realidad que a veces pues hace falta recordar, y de manos de alguien que tiene la gestión de un pueblo, de un municipio que efectivamente es tan grande y que tiene tanto, pues yo creo que es muy importante. Así que agradecértelo, la sinceridad y el trabajo que estáis haciendo en Paterna. Ha sido un placer tenerte estos minutos con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias y cuidaros todos. Muchísimas gracias.